Ya estamos de regreso aquí en Arica Informa junto al senador José Miguel Insulza vía Zoom. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias. Oiga, la coyuntura nos vuelca todo lo que es la información para hablar un poquito de lo que está pasando en Rusia y con Ucrania. Rusia-Ucrania, ahí está. Parece que Rusia está como peleando solo, ¿no? ¿Cómo está, Sí, senador? la verdad es que esta es una historia larga, es bastante antigua. En los años en que había Guerra Fría y que había Unión Soviética, existía un acuerdo, en los últimos años, un acuerdo, los acuerdos de Helsinki, el que se llamaba la Declaración de Helsinki, que era un compromiso de paz en la región era un tratado de paz para la región de Europa, para el centro de Europa, partiendo de la base que las superpotencias aceptaban que todos iban a seguir en sus límites, que nadie se iba a mover de ahí, etcétera, ¿no? Eso, desgraciadamente, después de que se terminó la Unión Soviética y entró Rusia a ser la cabeza del país más grande, Rusia es el país más grande del mundo, eso nunca se renovó. Y por lo tanto existe esta cosa que muchas veces ocurre en los conflictos, que uno cree que Rusia se quiere apoderar de todo el resto del territorio, y el otro cree que la OTAN, o sea, la Alianza Occidental, se le quiere meter en sus territorios también, pues. Y como Rusia perdió bastante al terminar la Guerra Fría, fíjese usted, tenía todo el llamado campo socialista, que se independizó totalmente, y tenía también una cantidad de países que eran parte de la Unión Soviética y dejaron de ser parte del sistema, como precisamente Ucrania y también Georgia y otros. Y por lo tanto la pugna en esa zona nunca se ha resuelto. Nunca se ha resuelto. Y las percepciones verdaderas o falsas de que el otro quiera hacer, de que el contrario quiera hacer maldades, llevan a cosas como las que han ocurrido ahora. Y ahora la cosa se puso seria porque ya hubo disparos, hubo tiros, no hubo peleas nomás, muchas sanciones por parte del mundo occidental. Entonces este lío creo que se puede prolongar, ¿eh? Yo espero que no se prolongue con muchas bombas nomás. Senador, usted está en Madrid. ¿Cuáles las impresiones que está diciéndose allá? ¿Qué se comenta, la prensa, todo lo que se ve? ¿La postura? Mira, aquí la verdad es que se le da primera importancia. Fíjese usted que hubo una crisis aquí interna del segundo partido más grande del país, que es el Partido Popular, la derecha, digamos, y la gente ya hoy día de eso ni siquiera hablaban. O sea, todo el mundo está concentrado en Ucrania. Y lo que está haciendo el presidente Sánchez Pedro Sánchez fue a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea hoy día, se reunía la OTAN hoy día, de toda una cantidad de cosas, y además están tirando bombas y la cosa no ha sido tan simple, en un sector de Ucrania sobre todo, ¿no? Porque hay un sector de Ucrania en la parte occidental, la parte oriental, la que colinda con Rusia, donde hay no sé si minorías o mayorías, pero poblaciones rusas bastante numerosas, y a esos ahora resulta que Putin los ha reconocido como naciones independientes. ¿Piensa usted, está muy preocupado, sí. La preocupación es muy grande aquí. ¿Piensa usted que tomar Chernobyl es una estrategia? ¿Perdón? ¿Piensa usted que tomar Chernobyl es una estrategia tremenda? Bueno, puede ser esto tremendo, sí, porque está ahí mismo, pues, ¿no? Pero la verdad es que no creo que eso sea. Yo creo que más bien tiene que ver con los territorios que hay. No, ese territorio es precisamente de la parte oriental de Rusia y por lo tanto cabe dentro de lo que está pasando ahora. Ahora Putin insiste en que no se quiere quedar en el territorio, sino que solamente defender a las minorías rusas que existen ahí, pero no le creen mucho, pues. Y Estados Unidos dice que no tiene nada que ver con esto y que ellos lo único que quieren es la paz, pero tampoco les creen mucho. Entonces es una situación gravísima de desconfianza que es muy complicada. ¿Está actuando como un dictador Putin? Mire, yo creo que Putin es el hombre fuerte de Rusia. Y no olvide usted que Rusia perdió mucho con el fin de la Guerra Fría. Tuvo gobiernos bastante débiles. Incluso la mayor parte de los países que se separaron de la Unión Soviética se fueron muy rápido y nadie reclamó nada. Y por lo tanto quedó este sabor, pues como usted se imagina que podrá ser el sabor de un país que tiene, como digo, la mayor extensión del mundo, que era una superpotencia
y ahora se ve reducida, no solamente por tamaño, porque todavía le quedan como 11 millones de kilómetros, como 14 millones de kilómetros cuadrados le quedan, pero sí tiene esta frustración de haber sido un imperio y no serlo más, ¿no? Y eso, claro, eso complica mucho las cosas. Se habló Yo creo que todas estas cosas, que con la euforia de la caída del muro y de todas esas cosas, y de la apertura y la democracia en tantos países de Europa Oriental, etcétera, se fue un poco lerdo en llegar a acuerdos de frontera, de control de fronteras mucho mejores allá por fines de los 80 y comienzos de los 90, cuando terminó la Guerra Fría. ¿Aprecia un sentimiento de venganza de parte de Rusia? Yo creo que él quiere, él busca efectivamente ampliar su poder en la región, que muchos geopolíticos dicen que es la región más importante del mundo, porque del control decía Halford McKinley a comienzos del siglo XX, antes de que empezaran las guerras mundiales, que la Eurasia, o sea, el continente europeo asiático, como la región más grande del mundo, el que controla el centro de ese mundo va a controlar el mundo, va a predominar en la política mundial. Y estamos hablando precisamente de esa zona. Esa zona se la disputaron Alemania y otras grandes potencias en la Primera Guerra Mundial, se la disputaron en la Segunda, de Alemania nuevamente, sobre todo con Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Rusia se quedó con gran parte, la Unión Soviética se quedó con gran parte de eso, y esa estrategia, eso muestra, a mi juicio, si usted quiere sacar alguna lección, es que la política de gran potencia sigue siendo igual, por muchos sueños que uno se haga de que va a haber un gobierno mundial y cosas por el estilo. La política de grandes potencias existe y tenemos que aprender a navegar con ella en el mundo, porque también nosotros necesitamos al mundo, pero no tenemos la envergadura como para disputarlo con ellos. ¿Qué le parecen los detenidos a las afueras del Kremlin? Además habló de censura a los medios de comunicación que estuvieran en contra. No, claro, ciertamente hay gente que está así como que está que no quiere guerra, si la gente oye así. Ningún europeo, de un lado o del otro, quiere ir a la guerra por este tema. Ningún norteamericano quiere ir tampoco a la guerra. Entonces, naturalmente hay gente que protesta por esto. Yo no he visto esa noticia que usted me dice porque no me parece rara. Creo que está prácticamente como un dictador. Si no piensan como él, va a tomar quizás su... Bueno, si Rusia no es un Estado, no es y no ha sido durante muchos años un Estado democrático, si no nos cerremos los ojos en eso. Pero repito, el gran problema es que al margen de todo hay que decir, es la nación más grande, no solamente de esa parte, es la nación más grande del mundo. Entonces, y tiene tantas armas atómicas como Estados Unidos y bastante más que China, ¿no? Por lo tanto, no es una cosa cualquiera lo que está pasando. Es una potencia que además Putin mencionó, por decirlo de alguna manera, el tema de las armas nucleares. Senador, en concreto, ¿cómo esto cree que afectaría a nuestro país? Mire, yo no creo que yo estuve cuando era canciller, estuve en Ucrania, que entre paréntesis es el segundo país más grande de Europa después de Rusia, claro, bastante más chico, si se quiere, vamos a ver el porte de Alemania, un poquito más. Pero yo estuve allá y Ucrania tiene enormes vínculos con Rusia y con los países vecinos, y está muy afectada desde el punto de vista económico por todo lo que está pasando. Pero yo creo que nosotros no tenemos un intercambio con ellos que nos vaya a perjudicar mucho. Ahora, claro, el precio del petróleo se fue a 100 esta mañana, y eso nos perjudica. Y el dinero en el mundo se va a hacer más caro porque hay crisis económica, esto genera crisis económica, las sanciones que se van a adoptar en contra de Rusia también tienen un costo, y esas cosas ciertamente le pueden repercutir a una economía abierta como la nuestra. Volvamos a lo que pasa en nuestro país. El tema... Ahora sí, a lo nuestro, como decía... A lo nuestro, sí. Poder solucionar el tema de la gente que llega indocumentada nuevamente, es como un tema de nunca acabar, parece, senador. Es un tema complicado, mire, porque la verdad es que, mire, yo creo que nosotros necesitaríamos una discusión seria, tanto el gobierno actual como el que va a gobernar, y con todos los actores, para decidir qué hacemos con eso.
Está claro que la reconducción, yo no tengo nada contra la reconducción, quiero decírselo muy claramente, ¿eh? Creo que naturalmente el Estado tiene derecho a decirle al que entró ilegalmente, mire, devuélvase a su frontera. Pero reconducir venezolanos a Bolivia no tiene mucho sentido porque van a entrar por otro lado seguramente. Entonces, ¿qué? Entonces vamos a declarar el ingreso por la única forma de dejarlo, sería meterlos presos, dirá alguien, pero eso significa crear un delito de inmigración ilegal, cosa que no existe en ninguna parte y me parece que es medio complicada con los tratados internacionales. Entonces ese es un tema que tenemos que conversar y trabajar, negociar y ver cómo resolvemos este problema. Para empezar, hay que trabajar el servicio migratorio tiene que crecer mucho. Si nosotros creamos en la ley cosas para el servicio migratorio y le dimos muy poca plata. Y hay que tratar a los que ya están aquí y tienen un paso a la regularización, ir a la regularización. ¿Sabe por qué? Porque si hay mucha gente ilegal, los criminales que la gente se preocupa se meten entre ellos. Pues. Entonces tenemos que separar muy claramente a todos aquellos que no han cometido ningún delito ni nada por el estilo y buscar forma de legalizarlo precisamente para aislar a las bandas criminales que ciertamente existen. Pero para eso tenemos que conversar mucho más y entender la magnitud del problema que tenemos. ¿Eh? Por mucho que la gente que maneja esto, el gobierno, y no los critico por eso, diga, no, pero muchos de ellos están legales. No, yo conozco una cantidad de gente que lleva 5 años esperando que le tiemblen los papeles. 5, 10 años. Alguna vez hubo un conjunto cubano, muchachos cubanos que llegaron acá y se quedaron acá, y se pusieron y formaron un conjunto que tenía bastante éxito en las discotecas y cosas así, y se llamaba Visa en Trámite, porque todo lo que tenían después de varios años trabajando en Chile era un papel que decía Visa en Trámite. Entonces tenemos que realmente hacernos cargo de eso. Nosotros no podemos tener una población ilegal de más de 1 millón de personas. Senador, para el próximo gobierno, ¿habrían puntos estratégicos para poder solucionar de alguna manera este tema? Yo la verdad es que no sé qué disposición tiene el gobierno actual sobre esto. Yo he conversado un poco con la ministra Siches, pero ellos tienen claro que están preparando una política, pero no van a cogobernar antes del 11 de marzo. Así que es difícil saber lo que va a ocurrir. Pero yo tengo la impresión, por lo que hablé, es una impresión, no lo estoy diciendo así, que iba a hacer en esto de los estados de emergencia una distinción entre un estado de emergencia que tiene por objeto reforzar la frontera para evitar la inmigración ilegal y un estado de emergencia como el que existe en la Araucanía, ¿no? Y probablemente sean bastante más flexibles respecto del primero. Y además el presidente Sebastián Piñera señaló que no va a dejar de gobernar hasta el 11 de marzo. Tiene que dejar, oye, el presidente debería conocer la Constitución, pues el gobierno hasta el 10 de la noche. A la medianoche el 10 deja de ser presidente de la República. Claro, la transmisión del mando se hace en la mañana, a las 11. Y ahí jura el presidente y todo lo demás. Pero desde las 0001 del día 11, Gabriel Boric es el presidente de la República. Así que hasta ese día gobierno Sebastián Piñera. Senador, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Erika Informa. Buenas noches, que le esté muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Nosotros hacemos un alto en las noticias y ya estamos de regreso.